Quiero invitarle que me acompañe ahora en oración. Vamos a orar en estos momentos, así que puede inclinar ahí su rostro de nuevo y acompañarme a orar. Padre, agradecemos tu bondad y tu infinita misericordia, sobre todo lo bueno y lo compasivo que eres para con nosotros. Tú diriges nuestras vidas y guardas nuestros corazones en ti. Hoy estamos delante de tu presencia y queremos pedirte que nos bendigas. Presentamos a aquellos que están atravesando por momentos de salud en medio de nuestra congregación. Te suplicamos que tu compasión y tu amor sea con ellos, sosteniéndolos y guardándolos en todo momento y en todo tiempo. Que tu gracia les cubra y les proteja. De igual manera, tú sabes, Dios, cómo está nuestra sociedad y el mundo, lleno de aflicciones, de conflictos, de guerra, de adversidades. Tú conoces más que nosotros. Te pedimos que tu justicia sea sobre toda la tierra y tu bondad, tu inmensa, infinita bondad, dirija los gobiernos y nuestra sociedad. Oramos por aquellos que están en aflicción, por aquellos que hoy se encuentran en soledad, por aquellos que luchan con la depresión, por aquellos que en este instante piensan en quitarse la vida. Te pedimos que tu compasión los alcance, que les hagas ver el amor inmenso que hay en ti y puedan comprender lo infinito de tu bondad y de tu amor. A nosotros aquí presentes, prega y trabaja con nuestro corazón, ilumina nuestras vidas de forma que podamos comprender tu palabra y que la misma pueda edificar y bendecir nuestras vidas. Ponemos todo en tus manos, Dios, hoy, en el nombre maravilloso y bondadoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Quiero invitarle un momento a que esté de pie, tome su boletín, su Biblia y me acompaña al libro de Jonás. Capítulo 3, verso 10 y el capítulo 4, los versos del 1 al 4. Jonás, capítulo 3. Verso 10 y el capítulo 4, los versos del 1 al 4. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Palabra de Dios. Puede tomar asiento. Vivimos en un mundo lleno de falsedades, pero repleto de falsedades, donde la gente quiere proyectar lo que no es. Es más, todos hacemos exactamente eso, lamentablemente. Cuando alguien construye su perfil en las redes sociales, muchas instancias, tanto en Facebook, en Instagram, etcétera, trata de aparentar lo que realmente no es. Escoge fotos donde mejor se vea, procura alardear de ciertos éxitos o de estado de ánimos constantemente, pero en muchas ocasiones esa no es la realidad. Es más, incluso pareciera que las compañías son expertas en esto. Tú y yo hemos crecido con un fuerte escepticismo a los anuncios. Nos ponemos a ver algún anuncio en la televisión y lo primero que observamos es: ahí se ve bonito, pero en realidad de seguro no es como me lo presentan. Es más, aquí en nuestro país
DACO tiene todo un departamento para recibir querellas sobre anuncios engañosos. Es más, al entrar a la página de DACO hay un link que te mueve hacia el reglamento de DACO sobre anuncios engañosos. Mire bien, ellos definen anuncios engañosos de la siguiente manera. Esta es la forma en cómo ellos definen anuncios engañosos. Cualquier anuncio, escuche bien, cualquier anuncio que constituya o tienda a constituir fraude, engaño o comunique o tienda a comunicar una idea falsa o incorrecta sobre el bien o el servicio anunciado. Sin embargo, esto no es exclusivo de nuestro país, esto se encuentra en jurisdicciones alrededor de todo el mundo, pero aún así algunas de las compañías de nivel global han sido acusadas fuertemente de violar los principios de la buena o correcta publicidad, de no engañar a la gente. Déjenme darle dos ejemplos, uno serio y el otro bastante frívolo. Déjenme empezar con el serio. En el 2015... Volkswagen, o como decimos en el barrio, Volkswagen, fue acusada de dar un anuncio sobre unos vehículos que ellos apuntaban a que, a pesar de que eran diésel, su capacidad de producción casi no emitía ningún tipo de contaminante al medio ambiente. Lo que realmente Volkswagen había hecho era que había introducido un software que cuando conectaban el vehículo en las máquinas que le hacen las pruebas para ver cuántas emanaciones de gases tienen, ellos lograban zafarse, engañar a esas máquinas y salía un resultado incorrecto. La compañía se vio envuelta en un escándalo increíble, perdiendo billones y billones de dólares. Sobre todo su imagen se afectó bastante. Ahora, déjenme hablar inclusive de la frívola. En el 2014, Red Bull fue llevada a los tribunales y tuvo que pagar más de 13 millones de dólares ante una querella por anuncios engañosos. Y es que su eslogan que salía en todos lados es que tan pronto tú tomabas la bebida te salían alas, y no te salen alas cuando tomas Red Bull. Así que un grupo de ciudadanos lo llevó a los tribunales por hacer anuncios engañosos. Tú bebes Red Bull y no te salen alas. Imagínense en este contexto lo siguiente. Miren conmigo esta historia, piénsenla. Imagínense en una típica oficina laboral. El empleado llega hasta la oficina del CEO de la compañía. Él es un empleado y le solicita a la secretaria ver urgentemente al jefe, al asistente administrativo. El asistente administrativo le pasa una hoja con una fórmula general donde tiene que colocar allí su nombre, su ocupación y la razón por la cual quiere ver al CEO o al jefe. Imagínense que el empleado llega, le pide al asistente administrativo reunirse con el CEO, con el jefe, le dan la hoja y él empieza a llenarla. Nombre: Jonás, hijo de Amitai. Puesto: proclamador o anunciador del deseo del jefe. Propósito de su visita: descontento porque el jefe respondió de acuerdo con el mensaje que di, conforme a su carácter. El jefe de esta compañía nos ha hecho emitir un anuncio que es veraz, que es verdadero. Suena absurda la historia. Es un empleado quejándose porque el jefe respondió conforme a lo que había prometido. Así de absurdo es el texto como se ve que vamos a tratar hoy. Jonás está quejándose ante Dios porque Dios respondió conforme a su carácter, conforme a cómo Dios responde. Porque Dios, a diferencia de las compañías, no emite anuncios engañosos. Es más, Dios es un Dios de anuncio veraz. Ese es el tema de mi sermón hoy: anuncio veraz. De nuevo, anuncio veraz. Déjame comenzar con mi primer punto.
El anuncio veraz de Dios al cual el empleado Jonás va a protestar es que Dios ha actuado conforme a su plan. Ese es mi primer punto. Dios actúa conforme al plan. Actúa conforme al plan del anuncio veraz que tiene. Un texto súper importante fue dejado el domingo pasado por su pastor y no lo discutió. La idea era que al entrar en el capítulo 4 usted pudiera ver con mayor claridad el texto. Recuerde que en la antigüedad no existían capítulos y versículos. La Biblia se leía en continuidad y a veces ayuda a entender eso. ¿Qué está ocurriendo en el verso número 10 del capítulo 3? Y es un texto sumamente importante. Miren lo que dice conmigo, obsérvelo. Capítulo 3, verso 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pareciera a simple vista que Dios dio un anuncio engañoso o que no esperaba la reacción de los ninivitas. En palabras teológicas, nos preguntamos, ¿acaso Dios no es omnisciente? ¿Y cómo es posible que cambie de parecer? Déjenme proponer un argumento y luego sostenerlo con la narrativa del pasaje de hoy. Dios no da anuncios engañosos, porque cambia de parecer conforme al texto. De nuevo, un argumento y una prueba de la narrativa bíblica. Déjeme comenzar con el argumento. Esta puede ser la parte más densa del sermón, así que lo necesito pendiente a mí ahora. Este texto, junto a otros pasajes, han llevado muchos a establecer que Dios o no conoce el futuro o que ha decidido no conocerlo. Y ha decidido no conocerlo, según algunos, para darle una supuesta libertad de acción a los seres humanos, para que los seres humanos sean libres de decidir, supuestamente. Nada más fuera de la verdad. Lo que sucede en este pasaje es el uso del lenguaje que Dios emplea para darse a conocer. Lo que está ocurriendo de nuevo en este pasaje es el uso del lenguaje que Dios emplea para darse a conocer. Me explico. Dios es totalmente perfecto. Es poderoso. Nuestra mente no tiene la capacidad de poder comprender totalmente a Dios. No hay forma ni manera en que podamos hacerlo. Dios, de nuevo, es totalmente perfecto, es poderoso y su conocimiento es infinitamente superior al nuestro. De ahí que como su objetivo, el objetivo de Dios es darse a conocer, Él decide revelar su propósito en palabras que los seres humanos, tú y yo, que somos incapaces, que estamos imposibilitados de conocer plenamente a Dios, podamos comprender. El lenguaje que utiliza se le ha denominado antropomorfismo, palabra de domingo. Antropomorfismo no es otra cosa que forma humana. La idea es que cuando Dios se da a revelar, a conocer, lo hace para que los seres humanos lo entiendan. Él habla para que las personas puedan comprenderlo. Esto me pasa a cada rato a mí cuando mis hijos se ponen en el mood de hacer preguntas. Y preguntas y preguntas y preguntas. Y más cuando las preguntas son altamente complejas y tú no sabes qué contestarle. Porque cuando le contestas, hay palabras que utilizas que ellos te van a preguntar, ¿y qué es eso? Y vamos a seguir así infinitamente. Así que tengo que recurrir a alguna especie de imagen, de analogía que ellos conozcan en su capacidad para que entiendan por ahora la idea principal que transmite la pregunta que me están haciendo. Dios hace exactamente lo mismo. Él sabe que el ser humano no puede comprender completamente su realidad, así que comunica su verdad en palabras que el hombre puede entenderlo. Algunos le llaman antropomorfismo, en teología le llaman lenguaje analógico. Utiliza una analogía para que el hombre pueda comprenderla. Dios está utilizando ejemplos humanos en palabras sencillas,
Dios está utilizando ejemplos humanos para explicar sus propósitos. Él no se arrepiente porque desconozca la forma de actuar de los seres humanos o le sorprende lo que dice, sino que lo que está comunicando es que ha logrado el objetivo por el que decidió actuar de esa manera desde el principio. Lo que está proyectando es el acto que ellos comprendan que Él ha recibido a bien lo que ellos han hecho, porque Él los ha motivado, los ha movido a que respondan conforme a su perfecta voluntad. Cuando miramos el resto de la Escritura nos da luz hacia esto, nos va a decir que Dios no es hombre para que mienta, y de seguro algunos se lo sabe, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nos va a decir también que en Él no hay mudanza alguna, en Él no hay sombra de variación. Estas declaraciones sobre el carácter y la capacidad de Dios nos ayudan a entender que lo que sucede aquí y en otros pasajes como en Génesis 6, etcétera, es la forma de Dios comunicarle al ser humano que está contento porque su propósito eterno se ha cumplido. Mi argumento de nuevo es que el uso es el empleo del lenguaje antropomórfico o lenguaje analógico. Ahora vamos a la demostración en la Escritura. Vamos a la prueba de la narrativa bíblica. Miren conmigo el texto, la parte siguiente, el texto de hoy. Lo veremos claramente. Miren conmigo el verso 1 del capítulo 4. Pero esto, ¿y qué es eso? Es el acto de Dios tener misericordia sobre Nínive. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Nos preguntamos por qué se enfurece Jonás. Si no has estado aquí durante los sermones pasados, o no has leído completamente o de sentada el libro de Jonás, déjame explicarte un poco qué ha sucedido. Dios llama a Jonás para que proclame su mensaje a los ninivitas y Jonás se niega. ¿Cuál es la razón de Jonás negarse? En el capítulo 4 hoy por fin nos dicen por qué. Cuando Dios le dice a Jonás, vete para Nínive, él decide irse al otro lado contrario, hacia Tarsis. Hoy nos dicen por qué. ¿Por qué está huyendo? ¿Por qué Jonás no quiere hacer la voluntad de Dios? Los ninivitas en algún punto en su historia fueron sumamente malvados y perversos, pero hay más. Jonás no quiere que Dios muestre misericordia con ese pueblo. Y Jonás sabe que cuando Dios envía una palabra para llamar a alguien al arrepentimiento, es porque ya está tratando en el corazón de esas personas. Porque la palabra del Señor no retorna a Él vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios la envía. Dios envía a Jonás y ya Él está tratando con el corazón de los ninivitas desde hace tiempo. Y en Jonás es el instrumento para que su propósito logre concretarse y llevarse a cabo. Más, mírenlo en el verso 2 conmigo, obsérvelo. Así que oró al Señor, y este es Jonás, oró al Señor de esta manera: oh Señor, y aquí está la queja del empleado al jefe: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno en amor, que cambias de parecer y no destruyes. De nuevo, emplea el mismo lenguaje antropomórfico. Le está diciendo: Dios, yo sabía que si tú ibas a enviar el mensaje es porque no los ibas a castigar. Así que la respuesta de los ninivitas no sorprende más, es el cumplimiento del propósito de Dios. Y Jonás sabe que si él enviaba o anunciaba ese mensaje, Dios obraría misericordiosamente en medio del pueblo. Jonás lo sabe muy bien. Jonás sabe que si Dios de nuevo lo está comisionando, es que el mismo Dios trabajaría en el corazón de los ninivitas. Y eso significa que desde un principio este era el verdadero plan de Dios. Como les decía, la queja de Jonás no es una querella por anuncios engañosos.
Es una querella por cumplir con la intención del anuncio, por ser correspondiente con lo que se ofrece, por tener un anuncio veraz. Porque Dios tiene un anuncio veraz. Este es un buen ejemplo para recordarnos el carácter del Dios que adoramos. Primero, si estás aquí y has logrado darte cuenta de tu pecado y del amor redentor de Dios, es que Dios, y escúchalo bien, déjeme darle estas palabras a su corazón y que usted las escuche. A su corazón y a su mente, que queden bien grabadas. Este pasaje, esta oración es un buen ejemplo. Esta historia de Jonás es un buen ejemplo para recordarnos el carácter del Dios que adoramos. ¿Qué carácter y cómo eso se relaciona conmigo aquí en la iglesia? Escúcheme bien todo el mundo ahora. Primero, si estás aquí y has logrado darte cuenta de tu pecado y del amor redentor de Dios, es que Dios, y escúchalo bien, es que Dios desde la eternidad, antes que nacieras, antes que emitieras tu primera palabra, es más, antes que cometieras tu primer pecado, Dios había, y escúchalo bien, Dios había decidido amarte y salvarte. Aún conociendo todo lo que harías en tu vida, aún conociendo todo lo que harás en el futuro, Él decidió amarte y salvarte. Esto debido a que tiene planes contigo. Esto de igual manera te recuerda que Dios ha decidido actuar en tu vida conforme a su plan. Y su plan contiene pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que Dios, ese Dios santo, ha planeado para ti, como dice claramente en Jeremías 29:11. ¿Lo entiendes? ¿Puedes ver la fuerza de esta verdad de la Escritura? ¿Puedes comprenderlo? ¿Puedes entenderlo? Palabra sencilla, el Dios que te salvó actuará conforme a su plan en tu vida. Él no escucha bien, Él no está improvisando con tu vida. Él no está improvisando contigo. Él planificó algo maravilloso para ti desde la eternidad. Él planificó que tú y yo seamos testigos de su salvación y de la inmensidad de su amor. Desde la eternidad planificó eso para ti. Él no está ensayando o improvisando. Él está actuando conforme a su bondad, conforme a su plan perfecto y su plan maravilloso. Ahora, no solamente este anuncio extraordinario nos revela que Dios actúa conforme a su plan, sino que este anuncio veraz también nos muestra que Dios responde conforme a su carácter. Él responde conforme a su carácter. De nuevo. Lo absurdo de esta historia, lo totalmente absurdo de este pasaje, es que la crítica de Jonás es porque Dios ha actuado conforme a su carácter, conforme al carácter que a él lo define. Es más, después de molestarse decide orar. Como les decía, escribe la carta, llena la fórmula, quiere reunirse con el jefe. Llega el verso 2, vamos a volver a leerlo nuevamente, pero vamos a mirar la parte final del verso 2. Mira esa última parte. Pues bien, sabía, le dice Jonás a Dios, después de decirle que está molesto, le dice, pues bien sabía, yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Hagámosle una pregunta un momento al texto. ¿Estás conmigo? Venga, vamos a hacer una pregunta al texto. ¿De dónde Jonás saca esas palabras? ¿De dónde? ¿No son originarias de Jonás? ¿Dónde Jonás toma esas palabras? Hasta aquí lo vimos en el capítulo 1 y 2. Jonás
es un profeta, él conoce las escrituras. Lo vimos sobre todo en el capítulo 2 cuando su salmo evoca otros salmos también de la Biblia. Y aquí una vez más, estas palabras no nacen de Jonás. Son algunas de las palabras más importantes dadas en momentos cruciales de la historia de redención y de la historia de Israel. Estas palabras, ¿quién las habla? Estas palabras se notan por primera vez de la boca del propio Dios. En un momento bien singular, como se las da a Moisés. Israel se ha rebelado contra Dios. Dios está a punto de enjuiciarlo y Moisés intercede. Dios perdona a Israel y lo manda a subir nuevamente al Sinaí. Le dice, trae esta vez las piedras tú porque las rompiste, sube. Vas a escribir los 10 mandamientos ahora tú cuando yo te los dicte. Cuando sube le dice, pero al subir voy a hacer algo contigo. Vas a esconderte en la hendidura de una peña, de una roca. Yo voy a pasar y vas a ver mi gloria. Vas a ver mis espaldas porque mi rostro no lo ha visto nadie. Moisés sube. La presencia de Dios va a pasar delante de él. Y cuando pasa, Dios le dice, Éxodo 34, 5 al 7, escúchalo. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Dios le da a conocer su nombre a Moisés. Él es Yahweh, el Dios del pacto. Y pasando delante de él, Dios proclama, es el Dios mismo. Cómo Dios se describe. ¿Cuál es la forma de descripción de Dios cuando Dios decide mostrarse? ¿Qué dice Dios de sí mismo? No es lo que los profetas, el poeta o el predicador diga de Dios. ¿Qué Dios está diciendo de sí mismo? El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. El contexto, como te decía, de este texto es la rebelión de Israel en el Sinaí y eventual pacto de Dios con Moisés. Luego Dios le dice que va a hacer de Israel su herencia, su pueblo. La próxima vez que este texto te utilice, no es en las palabras o en la boca de Jonás. No, hay otra ocasión donde exactamente esa cláusula vuelve a utilizarse. Números 14. Israel vuelve a rebelarse. En esta ocasión porque los espías regresan de Canaán, de Jericó, y le dicen que la tierra es grande e Israel no quiere conquistarla. Israel se niega. Josué y Caleb regresan diciendo podemos hacerlo, el resto dice que no. Y el pueblo de Israel se queja contra Moisés, se levantan, comienzan a murmurar contra el líder. Y en ese contexto de Números 14, Moisés sube a interceder delante de Dios por el pueblo y le recuerda a Dios que él no hace anuncios engañosos. Le dice, Dios, tú dijiste que eres lento para la ira y eres grande en amor. Y Dios le dice, tú lo conoces, tú lo sabes, voy a perdonar a Israel. Jonás sabe lo que todo esto significa. Ahora, lo realmente sorprendente es que Jonás sabe que Israel ha sido un pueblo hostil y rebelde constantemente. Él sabe que Dios ha mostrado su amor y su misericordia sobre ellos. Él sabe que Dios es un Dios compasivo que le encanta, se deleita en perdonar, en restaurar y en levantar. El problema de Jonás es que él no quiere que Nínive sea partícipe o recipiente de la bondad, del amor, de la misericordia de Dios. Hay 3 verdades fundamentales que vemos aquí en esta oración y en este recital de estas palabras de Jonás. Lo primero que vemos aquí, Iglesia Comunión, es que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia
Y es un Dios de justicia. Es un Dios de amor. Y es un Dios de misericordia. Tu Dios y mi Dios es un Dios que se complace, se deleita en amar y en perdonar. Déjenme repetirlo una vez más. Es un Dios que se deleita en amar y en perdonar. Es un Dios que muestra su misericordia y su amor. Que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Que no hay vida que Él no pueda transformar. Es un Dios misericordioso. Ahora bien, hay una verdad que también surge de la Escritura. Ese Dios misericordioso, escúchalo bien, comunión, es un Dios de justicia. Y aquí está el gran desafío. Aquí está la gran paradoja que estremecía constantemente a Lutero y que lo afligía día y noche. Sí, tengo textos que me hablan del amor de Dios, pero constantemente veo textos que me hablan del justo Dios. Del justo Dios. Que para mantener su santidad tiene que aplicar la justicia. Y la pregunta es, ¿cómo reconciliamos el Dios que se deleita en perdonar con el Dios que tiene que mostrar su justicia y su juicio constantemente? Mi carácter personal, cada vez que veo esto, ya sé por qué Lutero sentía tanta tensión. Y es que miro hacia atrás a todo mi expediente. No sé si a usted le pasa lo mismo. Miro hacia atrás a todo mi expediente y no veo muchas razones para yo experimentar el amor y la misericordia de Dios. Pero cuando miro atrás y veo mi expediente, sí tengo muchas razones para yo experimentar el juicio, el justo juicio de Dios por su santidad. Y es ahí, por eso es que Lutero amaba lo que él denominaba la teología de la cruz. Es por eso que quedó tan impresionado con Romanos capítulo 1. Es por eso que Gálatas se convertía en un suave néctar a sus labios y a su cuerpo. Es ahí cuando veo la cruz y me doy cuenta que el juicio que yo merecía, alguien lo está recibiendo sobre él. Es ahí cuando me doy cuenta que alguien ha tomado mi lugar en la cruz y está recibiendo todo el justo juicio de la ira de Dios por mi maldad. Es ahí que en la manifestación de la justicia de Dios me doy cuenta de la inmensidad de su amor y de la grandeza de su misericordia. Decidió tratar a Jesús como me debió haber tratado a mí. Aquel que vivió la vida perfecta que yo debía vivir fue tratado como si hubiese vivido mi vida, para que de aquí en adelante yo pueda ser tratado por Dios como si hubiese vivido la vida de Jesús. Es el Dios que al verme no me ve a mí, no me ve todo mi resumen de pecado y de malas decisiones. No, lo que ve es la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario por mis pecados. Lo que ve es la sangre de su Hijo derramada por amor a mi vida. Lo que ve es a su Hijo entregándose por mí, recibiendo el castigo y gritando desde la cruz: perdónalos, no saben lo que hacen. Soy yo siendo libre de la condenación del pecado. Soy yo siendo recipiente del amor y de la misericordia inmensa de Dios. Soy yo saturado y golpeado por el amor implacable de un Dios que ha decidido mostrar su amor y misericordia al derramar su ira sobre Cristo en la cruz por mí. Soy yo recipiente de ese amor inmenso. Lo segundo que este texto me dice es que los anuncios de Dios siempre son veraces. Por lo tanto, no hay por qué añadirle nada. La cruz es esa razón. Esa razón es más que suficiente. No hay por qué añadirle al anuncio de Dios. No hay por qué querer volver a Dios más atractivo. No hay que prometer nada a la gente más allá que lo que la Escritura promete. En el momento en que hacemos esto, nos formamos en personas infieles. El Evangelio es un anuncio más que suficiente. Es el amor inmenso de Dios. Es el amor inmenso de Dios. Ahora lo tercero, y apunta directamente a nuestra médula,
Es la posibilidad en nuestra vida de que nosotros celebremos la misericordia de Dios para nosotros, pero querramos juicio para otras personas. Que seguro usted va a ver eso mucho en nuestro país. Que muchas personas. Es fácil celebrar la compasión y el amor y la gracia de Dios para mí, pero es bien difícil celebrar la compasión y la gracia de Dios a veces para otros. Y más cuando si esos otros no son parte de mi tribu, de mi familia, de mi corillo. Para ellos karma, para nosotros gracia. Nuestro país necesita una iglesia que entienda tanto la gracia del Señor, que vea la gracia de Dios al salvar, no aquellos con educación, sino también aquellos golpeados por la prostitución, por la drogadicción, por el alcoholismo, por la pobreza. Una iglesia que no siente incomodidad ante ellos. Al contrario, una iglesia que abra sus puertas y los abrace y los celebre, porque al verse celebrada por Dios, al ser alcanzada por la gracia del Señor, simplemente sigue ese mismo acto divino de amor y celebra con gracia a las personas que Dios atrae. No importa de dónde vengan, atrae a ser parte de su familia de fe llamada la iglesia. Déjenme culminar mi sermón hoy. Iglesia Comunión, mi último punto para cerrar es que ese anuncio veraz de Dios nos dice que Dios siempre emite anuncios veraces. Siempre emite anuncios veraces. Pastor, si no tenemos que añadirle nada más al Evangelio, ¿acaso hay alguna otra promesa que Dios nos da a nosotros? ¿Que la cumple y que nos entrega? Sí. Dios no es Volkswagen, no es Red Bull, no son estas compañías que tratan de venderte algo y su producto no responde a lo que te dicen. No, Él no engaña. Y aquí hay algunas promesas, iglesia. Dios nos da anuncios engañosos, sus anuncios son veraces. Aquí están algunas de las promesas para ti en esta semana. Él promete darte sabiduría si la pides, Santiago 1:5. Él promete proporcionar una salida a la tentación, Primera de Corintios 10:13. Él promete que nuestra salvación está segura, no importa lo que pase, Juan 10:28 al 29. Él promete que nunca nos dejará ni nos abandonará, Hebreos 13:5. Nunca vas a estar solo. Dios siempre va a estar contigo. Él promete acabar o terminar la buena obra que ha comenzado en nosotros. Filipenses 1:6. Dios no se va a rendir contigo. Dios no se va a rendir contigo. Él va a cumplir el propósito que tiene planificado para ti. Él promete regresar un día a la tierra y transformar y vencer toda la maldad, la aflicción y la muerte y establecer su reino para siempre. Lucas 12:40. Él promete alimentarnos para poder enfrentar nuestros días y nuestra semana.